Y ahí la comencé a grabar. A ver, déjeme estar absolutamente seguro. Sí, está grabándose. Y ahora voy a compartir de nuevo pantalla, ¿ya? Gracias. Gracias a ti por recordarme. Yo soy un poco volado para estas cosas. Ya. Estábamos hablando de que en una empresa, en cualquier organización, en un proyecto, siempre hay problemas. Lo importante es que primero uno identifique los problemas a tiempo, porque es cierto, es como un incendio esto. Si el incendio ya se declaró y lo detectamos cuando ya están las llamas muy grandes, el daño va a ser mayor. Lo importante es detectar el incendio cuando está recién comenzando, incluso aún antes, en una acción preventiva de algo que podría provocar un incendio. Eso es lo ideal. En los problemas pasa lo mismo. Hay que tratar de adelantarse o anticiparse a los problemas. Porque cuando ya se declaran y están avanzados o están tomando una magnitud importante, el daño y el impacto que pueden provocar son muy fuertes. Entonces, toda organización, todo proyecto tiene que tener estas como sensores que vayan diciendo cómo va el proyecto y qué problemas pueden haber. Eh, y hay alguna serie de preguntas que uno tendría que hacerse para poder resolver un problema. Lo primero es qué es lo que se está afectando en un proyecto. ¿Qué se está afectando? Se está afectando el cumplimiento del plazo, lo entregable o lo que recibe el producto que recibe el cliente no es de buena calidad, o se está superando el presupuesto que es admisible para el proyecto. Entonces, preguntarse dónde está localizado y qué está impactando. Por otro lado, tenemos que responder a cuál es el problema específico, porque dentro de un área, por ejemplo, en el ámbito de los tiempos, el atraso, el problema puede ser un atraso porque una de las actividades del proyecto se atrasó por los recursos internos que estoy usando yo. Puede ser que se haya atrasado un subcontratista que yo tenía para el proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema específico? También es importante identificarlo, ¿cierto? Es como el médico, ¿cierto? Que quiere identificar dónde está fallando un órgano del cuerpo. Tiene que precisar exactamente dónde y de esa manera generar una solución. Por otro lado, ¿cómo se manifiesta o cómo ocurre el problema? Ese problema es un problema que es muy puntual o se está repitiendo en el tiempo. Y por último, ¿cómo podríamos medir el impacto de ese problema? ¿Está afectando el costo del proyecto? ¿Está afectando el clima laboral donde está la gente trabajando y por lo tanto eso genera desmotivación? ¿Está afectando una mala relación con el dueño del proyecto? Bueno, una vez que uno haya resuelto todas estas interrogantes, tendría que, trabajando en equipo, buscar las causas, siempre se habla de las causas raíces, ¿eh? Porque hay causas superficiales y hay causas raíces. Es como cuando uno se tira a una piscina. Si quiere detectar algún problema en el fondo de la piscina, tiene que llegar hasta la última profundidad. Si ve el problema desde más arriba, a lo mejor no llegó al fondo,
lo va a ver a medias o no lo va a resolver bien. Entonces, para eso hay herramientas, ¿cierto? Una de las herramientas son los histogramas, hay otras herramientas que son la lluvia de ideas, otras herramientas son los diagramas de Ishikawa o diagramas de causa-efecto. Bueno, son herramientas y técnicas que se usan para poder resolver problemas. Sigamos. ¿Cómo podríamos definir una empresa? La empresa la podríamos definir como un conjunto de procesos de distinto tipo. En que un proceso, acuérdense, es un conjunto a su vez de actividades que tienen entradas y salidas. Procesos que son realizados por personas y procesos que son soportados por distintas tecnologías. Por lo tanto, dependiendo de la empresa, dependiendo del rubro, del tipo de producto o servicio que genera, vamos a requerir personas más o menos especializadas en ciertos temas y tecnología más o menos de avanzada para poder ser competitivo dentro del rubro donde está la compañía. Entonces, veamos qué pasa con la relación entre tecnología y proceso. Primero, los procesos son soportados por diversas tecnologías. Tecnologías de automatización, por ejemplo, para poder darle más velocidad a un proceso, para reducir tiempos, o procesos, por ejemplo, de corte de materiales, cuando estamos manufacturando una pieza, o procesos de diseño de software, porque estamos implementando un sistema computacional específico. Pero esa tecnología no avanza sola, sino que tiene que también estar acompañada por recursos materiales. Por ejemplo, en el caso de los sistemas computacionales, tiene que haber un hardware específico, tiene que haber servidores con ciertas características. En el caso de un proyecto que va a usar igual cierta tecnología para poder manejar algún aspecto del proyecto, por ejemplo, un software para manejo de la calidad, un software para manejo de los costos, va a tener que también requerir personas que van a ir tomando decisiones, un ambiente de trabajo que sea sano. Es decir, no es solamente tecnología pura, la tecnología por sí misma no resuelve todos los problemas, nos ayuda mucho, pero al final de cuentas, las tecnologías son manejadas por personas. Y lo que queremos es lo que se produzca que está acá, que la relación entre output e input, o entre salidas y entradas, sea la mayor posible. Eso es lo que se define como productividad de un proceso. No sé si alguien lo sabía, pero la productividad se define como la relación entre las salidas y las entradas. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una fábrica que produce zapatos. Supongamos que produce pares de zapatos. Y esta fábrica en el mes produce 5.000 pares de zapatos. ¿Ya? Y supongamos que trabajan 100 personas en esa fábrica. Entre el gerente general, los jefes de área y la persona operativa. Esas 100 personas trabajan aproximadamente 1.800 horas al mes, porque una persona trabaja 45 horas semanales, son alrededor de 180 horas, tomemos un promedio mensual. Por lo tanto, en un mes, las 100 personas, trabajan 1.800 horas. Y como producen 5.000 pares de zapatos, si yo divido, las salidas son los zapatos, es lo que sale de la producción.
Y si lo medimos con respecto a la entrada, en este caso a la hora hombre, vamos a tener 5.000 dividido por 1.800, que es casi 3, 2 y tanto. Significa que cada persona de esa empresa produce el equivalente a 2,7, no sé, no tengo calculadora aquí a mano, o algo por el estilo, 2,7 pares de zapatos por persona. Pero yo también podría medir las salidas con respecto, por ejemplo, al uso de la energía. Para producir los zapatos necesito máquinas que funcionan con energía eléctrica, con una cierta potencia en kilowatt hora. Entonces yo podría también medir la productividad con respecto a la energía. Podría medir la productividad con respecto a los materiales que se usan para hacer un zapato. Por ejemplo, adhesivos, porque tengo que pegar ciertas partes del zapato. O el cuero, que es como el material específico. Eso es lo que se llama productividad, en la relación entre la salida y la entrada. Y cuando uno toma todos los factores de entrada y todo lo de salida, uno puede medir la productividad total de una empresa y la productividad total de un país. Creo que yo les comenté en algún momento que ahí nosotros estamos al debe, Chile, comparativamente con los países más avanzados. Y uno puede medir en la cantidad de dólares que genera una persona chilena, un trabajador chileno, al trabajar una hora versus lo que produciría un trabajador en otros países. Y nosotros estamos en relación a los países más avanzados como Noruega, Dinamarca, Finlandia y los asiáticos, estamos como una relación 1:2, o sea, nosotros producimos la mitad de lo que produce un trabajador de esos países. Ahora, razones pueden haber muchas. Una es que, por ejemplo, en Chile se saca mucho la vuelta. La gente no es tan disciplinada para trabajar fuerte. Otra puede ser que los trabajadores chilenos no están bien capacitados. Hay mucha gente que trabaja en las empresas, en las fábricas, que opera una máquina, que aprendió como ayudante de maestro, del maestro principal, pero nunca tuvo un curso o una preparación más formal, fue una preparación informal. Pueden haber otras razones también, mala organización de la producción, y eso genera descoordinación o cuellos de botella. O sea, las razones pueden ser muchas, pero el hecho concreto es que Chile, desde hace 12 años atrás a la fecha, ha tenido su productividad muy baja, no ha crecido en todos estos años, y los problemas siguen ahí vigentes. Sobre todo en un mercado globalizado, obviamente es muy importante ese factor. Si hay alguien que tiene alguna consulta, me la hace, ¿eh? Profe, yo le podría aceptar a una compañera que está esperando, por favor. No sé, ya acepté a todos. No tengo a nadie en espera. Lo acepté a todos. Ah, que me dijo que estaba esperando. Bueno, Que recién ya. la acepté, seguramente de estar por conectar. Aquí hay alguien que está esperando, no sé quién es. Ah, sí, parece que es. Ya, ahí también lo acepté, ¿ya? Entonces, como les comentaba, el tema Gracias. de la productividad es un tema, es un gran desafío todavía para Chile, ¿eh? Y un gran desafío para todas las empresas, probablemente en las empresas mineras, en las empresas de la celulosa, en las empresas de grandes pesqueras, en las exportadoras de vino, probablemente ese tema no es tan crítico. Por algo esos rubros son los más competitivos que tiene Chile, el cobre, el vino, el papel y la celulosa, el salmón, son de los elementos que más exporta Chile hacia el mundo. Pero el porcentaje que representa eso
en términos de la cantidad de empresas que hay en Chile, es un porcentaje bajo, por lo tanto, hay una gran masa que todavía tiene mucho que hacer y mucho que desarrollar para llegar a los estándares internacionales. Profe, ¿Sí? ¿Qué opinas sobre el nivel manufacturero de Chile? Que yo encuentro que está como muy bajo. En realidad Chile como que entrega materias primas más que, no sé, producir piezas o algo. Sí. Yo creo que ahí hay un gran problema y yo creo que lo que ha ocurrido es que si uno de ustedes vieran un poquito la historia para atrás, se darían cuenta que, por ejemplo, hace años atrás habían grandes consorcios de producción en la parte textil en Chile. Se producían telas, elementos para vestuario, etcétera. Y hoy en día estaba Yarur, Sumar, Caupolicán, eran como empresas que eran muy grandes. Todas esas murieron. Son muy pocas las que quedan. Por ejemplo, Monarch es una de las pocas que ha quedado, que se ha mantenido en el tema de fabricación de calcetines y media, ese tipo de cosas. Pero una de las pocas. Yo creo que también, mira, por otro lado, hace muchos años atrás, estoy hablando por ahí por el año 90, 95, hay una asociación de exportadores de Chile que se llama SEXMA, Asociación de Exportadores de Manufactura. Ellos comentaban que en el caso de la minería había que pasar a una segunda fase de exportación, que en el fondo era darle un valor agregado, no solamente exportar materia prima, sino que generar conductores, cables, microprocesadores electrónicos, y una serie de otros elementos que hoy en día nos compran los japoneses, los asiáticos, etcétera, las transforman y después nos llegan a un precio 8 o 10 veces mayor que lo que gastaron en materia prima, porque le dieron un valor agregado. Yo no sé, desconozco, pero tengo una explicación de cuál es la razón por la que Chile no ha logrado avanzar en ese tema. Y lo que yo tengo, esta es mi teoría, es que creo que los empresarios chilenos están en una zona de confort. Hoy en día, muchos, ¿qué es lo que han hecho? Han instalado bancos en Chile o empresas financieras, que lo que hacen es prestar plata a la gente. Y con eso ganan mucho dinero. O se meten en la ISAPRE y lucran con la salud, y así sucesivamente. Y si ustedes se dan cuenta, en ninguno de esos rubros la tecnología o la manufactura pasa a ser relevante. Entonces, creo que también tenemos empresarios en Chile que no han salido de esa zona de confort. Por otra parte, también es cierto que la masa laboral chilena tampoco está tan bien preparada. Ustedes tienen que recordar, y se lo recuerdo, porque esto es una medición hecha por expertos, de que del total de la gente que sale, por ejemplo, de los colegios, aproximadamente el 40% de esa gente no entiende lo que lee. O sea, está comprobado con pruebas, con test, que alguna vez las vi, en que le daban una serie de instrucciones a una persona y después le preguntaban qué es lo que entendiste por la instrucción. Y la gente no la entendía claramente. El 40% de los trabajadores chilenos tienen ese problema. La capacitación en Chile sigue siendo baja, o sea, la inversión es baja. La inversión en Chile en desarrollo de tecnología es baja comparada con los países. Entonces,
se empiezan a sumar varios factores, pero yo creo, honestamente, que el tema es que los empresarios están ganando muchas lucas en una zona de confort. No sé si te queda claro. Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, eso tiene que cambiarse, oye. No. Ahora, lo que pasa es que en Chile de repente se hacen cosas que no tienen tampoco mucho norte. Por ejemplo, años atrás se echó a andar este tema de las becas Chile, que se llama, que las da CONICYT, para ir a sacar un posgrado al extranjero. Conocí muchos casos de gente de muy buen nivel que había llegado con un magíster, un máster o un doctorado, y resulta que después no tenían dónde trabajar. No había fuentes laborales y estaban haciendo cosas que no tenían nada que ver con lo que habían estudiado. Entonces, de repente no hay una planificación. Yo creo que eso es lo que le falta a nuestro país. Una planificación de largo plazo y una planificación de proyecto país. Aquí en Chile todavía estamos con las pequeñeces de que si entra un lado A, piensa de una cierta manera y quiere impulsar al país de una cierta manera. Pasamos al lado B y el lado B borra una gran cantidad de lo que hizo A y lo quiere hacer a su pinta. Y no se ponen de acuerdo para establecer un objetivo común. Los países que le ha ido bien son los que son capaces de superar esas barreras de confrontación y con una mirada mucho más de largo plazo y una mirada país, logran establecer. Fíjense que el año 2010, yo me acuerdo, que a mí me llegó un libro que se llamaba China hacia el año 2030, escrito por gente de alto nivel, economistas y científicos chinos, en que ellos veían qué es lo que tenía que hacer China para posicionarse en el mundo en el año 2030, o sea, 20 años después. Eso, que lo hagan en Chile, es inviable, porque hoy en día, como les digo, no tenemos una forma, no tenemos líderes que permitan establecer puentes de diálogo, de encuentro, y a pesar de las diferencias, de buscar un proyecto país. Bueno, sigamos con la diapositiva. ¿Cuáles son las características de los procesos? Un proceso tiene que ser medible en calidad, en tiempo y en costo. O sea, si yo estoy fabricando una pieza, un engranaje, por ejemplo, que es un proceso de manufactura, o estoy haciendo el revestimiento de una cañería con poliuretano interior, de la cañería para evitar justamente problemas de abrasión, todo eso, ese proceso requiere un estándar de calidad, dado por ciertas normas técnicas, requiere un periodo de manufactura medible en horas máquina, horas hombre, día o semana, y requiere un cierto presupuesto, un costo, porque acuérdense que para entrar en el mercado, el precio yo lo fijo por la relación precio de venta menos costo, y eso genera una utilidad. Pero el precio de venta yo no puedo colocar cualquier precio, tiene que ser un precio competitivo. Entonces, tengo que tener optimizados mis costos para ser competitivo. Por otro lado, cada proceso agrega valor. Cada actividad de agregar valor, identificando claramente qué se hace y para quién. De aquí han nacido, de esto del agregar valor, ha nacido al revés. Es como cuando en lógica matemática nos enseñaban lo que es cierto y lo que no es cierto. ¿Qué es lo que nos agrega valor? Si uno identifica lo que nos agrega valor y lo elimina, está obteniendo un proceso mucho más limpio y mucho más eficiente. Bueno, esas técnicas están muy relacionadas con lo que hacen los japoneses. De ahí han nacido el Lean Manufacturing, técnicas Lean. De ahí han nacido las técnicas Kaizen,
De ahí han nacido las 5S. Son todas herramientas o metodologías aplicadas por Japón para mejorar los procesos. Y por último, deben identificarse claramente las responsabilidades asociadas a cada proceso. ¿Quién provee, por ejemplo, de materias primas para hacer el proceso? ¿Cuáles son los proveedores? ¿Cuál es la calidad que tienen esos proveedores? ¿Cuál es el cumplimiento de plazo que tienen esos proveedores? ¿Quiénes son los usuarios o clientes que tiene el proceso? ¿Es un proceso con usuarios o clientes internos o son externos, son los que compran el servicio o el producto? Por eso que se habla de mapas de procesos. Una de las características, una de las cosas que se tiene que hacer cuando uno certifica en la ISO 9000 es establecer un mapa de procesos, en que uno considera todos los procesos de la compañía, define cuáles son los estratégicos, cuáles son los operativos y cuáles son los de apoyo y cómo se interrelacionan entre ellos. Digamos. Entonces, ¿cuál es el rol de la empresa? Primero, generar productos y servicios que sean valorados por los clientes. ¿Cierto? Que se valoren ya sea por su precio, por su calidad, por su servicio. Y para poder lograr esto, tiene que organizarse la empresa de una cierta manera en que sobre todo aprovechemos de la mejor forma las competencias que tienen nuestros empleados para que desarrollen metodologías, herramientas o técnicas que permitan alcanzar estos objetivos de competitividad dentro de un mercado específico. De ahí que sea tan necesario que un gerente, y ustedes en el futuro cuando sean jefes, que se den cuenta que es tan importante tener empleados de buen nivel. Ahora, los empleados de buen nivel, hay dos formas de tenerlo. Uno es pagarle mucho y contratarlo en el mercado, pero con eso aumenta los costos. Lo otro es desarrollarlo internamente. Pero para desarrollarlo internamente, o lo preparo yo como jefe, le transmito mis conocimientos. Eso significa que tengo que tener mucho más conocimientos que el empleado, lo cual es difícil sobre todo para un alumno o una persona que viene recién saliendo de la universidad, porque la universidad se desconecta de la empresa. Uno tiene una curva de aprendizaje que recién al segundo año, tercer año, después de salir de la universidad, uno puede empezar a aportar ya. Pero si no lo tiene uno, tiene que tener la empresa donde uno trabaja, tiene que tener algún método, alguna metodología para capacitar y entrenar a su gente. Pero ahí también creo que les comenté en alguna clase anterior de que estamos al debe, porque si vemos toda la inversión que el Estado hoy en día genera para capacitar a los empleados versus lo que se gasta, hay deficiencias fuertes. Bien, entonces el rol de la empresa en algunos momentos puede que no se cumpla porque no tenemos la gente preparada, pero también hay un problema mayor, es que a veces el gerente general o los gerentes tampoco están dispuestos a invertir para producir un cambio, el cambio cultural que le permite a esa empresa generar estos productos y servicios de mayor valor. Ahora, cualquiera de las cosas que nosotros compremos, ¿quién creen ustedes que va a definir la calidad de los productos o servicios? ¿Quién me responde? ¿Los clientes, profe? ¿Quién? ¿Los clientes? Ya, los clientes que son distintos dependiendo del producto que esté vendiendo, ¿cierto? El que compra frutas y hortalizas tiene un cierto tipo de cliente, el que compra autos de una cierta marca
tiene otro tipo de clientes, y cada uno de ellos espera o tiene una cierta expectativa con respecto a lo que está comprando, ¿cierto? Y obviamente si no lo encuentra, va a generar un reclamo, una queja. Si el que fabrica o genera el servicio responde a esa queja prontamente, en forma eficiente, es probable que siga con él como cliente, pero si no hay respuesta inmediata y no son efectivas, es probable que se cambie y se vaya para otro lado y se pierda ese cliente, ¿cierto? O sea, cada vez que nosotros, y aquí volviendo al tema nuestro, cada vez que elaboramos un proyecto, cada vez que desarrollamos un proyecto, nuestro principal norte es que el cliente que nos encargó el proyecto quede ampliamente satisfecho con lo que le estamos entregando. Ya lo hemos visto que en el caso de un proyecto hay 3 variables que son claves: tiempo, cumplimiento en los plazos, cumplimiento en los costos y cumplimiento en la calidad de lo que se entrega. Hay un gráfico que se llama el método de Kano, en que se muestra cómo varía la satisfacción o insatisfacción de un cliente dependiendo de las características de un producto. Si yo voy a un hotel, una característica básica sería como lógico encontrar un lugar, una cama donde yo pueda dormir como corresponde, ¿cierto? De cierta forma cómoda. Eso es lo que uno esperaría como lo más básico. Pero sería algo atractivo si, por ejemplo, cuando yo llegara a un hotel, me esperaran con a lo mejor le entregaran ahí unas chocolates a una persona, si una pareja una botella de champán, y a lo mejor tuviera la pieza con la mejor temperatura en ese momento. Si es que hace calor, con el aire acondicionado y la temperatura adecuada; si hace frío, con la calefacción. Entonces, cada empresa tiene que ver cuáles son las características básicas que tiene que cumplir y cuáles son las características más especiales que permiten que mejore el nivel de cumplimiento de las expectativas. Si uno quiere fidelizar a un cliente, tiene que entregarle más de lo que entrega el mercado. Yo les comentaba que Bechtel, esta empresa de ingeniería, que lo contrató el grupo BHP Billiton, la minera BHP Billiton, por un periodo de 5 o 7 años, creo que era el contrato, sin haber licitado esos servicios. Bueno, eso se logra porque los servicios que da Bechtel son de primer nivel, mejores que los que ofrecían todas las otras empresas en Chile. Aquí tenemos, les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Cuál de estos dos autos creen ustedes que es de mejor calidad? Aquí tenemos un Volkswagen Polo y aquí un Audi. Ambos son Volkswagen. ¿Cuál creen ustedes que es de mejor calidad? El Audi Pro, ¿Por qué crees tú que el Audi es de mejor calidad? porque tiene un costo más elevado y porque está hecho como para un cliente más exigente, ¿Ya? puede decirse así. ¿Hay alguien que tenga alguna visión o alguna otra opinión?
ver, Es ¿qué que piensan? según yo depende del requerimiento del cliente ¿Quién o del habla? consumidor, del usuario, perdón. ¿Con Antonio. quién está hablando? El último que me Antonio, dijo. profe. Ya, tú dices que depende del cliente. ¿Hay alguien que tenga O alguna sea, depende de los... ¿Mm? Es que a mi entender la calidad está relacionada con el cumplimiento de lo que pide el consumidor, el cliente en este caso. Entonces, él notaría calidad si es que cumple o supera sus expectativas. Ujú. ¿Hay alguien que opine que el polo es el que tenga el de mejor calidad? Miren, voy a dar la respuesta y están en las otras dos láminas que vienen adelante, pero la voy a dar al tiro y la vamos a pasar las otras dos láminas. La calidad, en aquí no hay una respuesta única. Podríamos encontrar gente que dice sí, el polo de mejor calidad. ¿Por qué? Porque más que mal, Volkswagen es una marca conocida mundialmente. Segundo, me significa no hacer una inversión muy grande. No tengo que gastar una millonada como me sale con el Audi. Los repuestos van a ser más baratos. Los autos son más pequeños y por lo tanto me puedo estacionar más fácilmente en lugares donde hay mucha afluencia de vehículos. Entonces, esas serían, por ejemplo, ventajas que podría decir alguien con el respecto al Volkswagen Polo y por lo tanto a él le satisface y me compro ese auto. En cambio, otro personaje podría decir, no, yo necesito un auto con mucho más confort, con butacas de cuero, con una línea aerodinámica atractiva, y estoy dispuesto a gastar, tengo los recursos para gastar, hacer una inversión inicial mucho más alta que la del Polo, probablemente 3 veces más en la relación entre el costo de uno y otro. También estoy dispuesto a gastar bastante más por los permisos de circulación y por las reparaciones que tenga que hacer. Entonces, si ustedes se fijan, dependiendo del cliente y sus expectativas y necesidades, hay gente que de repente se compra un Audi, un Volkswagen por una cuestión de estatus. Casi todos los gerentes y dueños de empresas andan en alguno de esos dos autos, 3 autos en realidad, Volvo, Mercedes-Benz o Audi, porque les da como un estatus. Y una cuestión para mí un poquito estúpida, pero bueno, hay gente que cree que teniendo más va a ser mejor valorado. ¿Ya? Y por eso que el mundo de repente está tan mal como está, porque solamente se preocupan de los aspectos materiales y no se preocupan de otras cosas, de la ética, de la moral y un montón de otras cosas. O sea, el ser humano no es solamente la parte materialista, pero hay gente que se preocupa de eso. Entonces, vamos a tener todo tipo de clientes. Y por eso que cada empresa tiene que decir a qué mercado quiero llegar. Lo mismo con los proyectos. Los proyectos de, por ejemplo, que licita Codelco son muy exigentes. Y toda la minería chilena en general. Son los más exigentes del mercado. Porque acuérdense que la minería chilena tiene que competir a nivel global. A los chinos no solamente le vende Chile, le vende Australia, le vende Estados Unidos, le vende Canadá, le vende las grandes potencias. Entonces, si yo quiero ser competitivo ahí, tengo que hacer muy buenos proyectos, tengo que tener buena calidad en mi proceso, etc. En cambio,
sin menoscabar a otros, pero de repente pueden haber municipalidades que a lo mejor son más laxos, más débiles en los requerimientos. Y los proyectos, por esa misma razón, van a ser menos exigentes en términos de calidad. Entonces, la calidad depende finalmente del cliente que va a comprar, y eso significa que el que da el servicio o el que genera el producto tiene que decir a qué segmento de mercado va a llegar. ¿Queda claro o no? No voy a pasar esto, es lo mismo que estamos viendo, estas dos láminas, pero tiene que ver con lo que dije anteriormente. Ya ustedes ahí la estudian después con más calma. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree usted que las organizaciones necesitan un sistema de gestión de la calidad basado en gestión por proceso? Y básicamente tendríamos que decir porque queremos cumplir con las necesidades de nuestros clientes y con las expectativas. Las necesidades, acuérdense que hay una pirámide de jerarquía de necesidades, no sé si alguna vez lo vieron ustedes. Es que hay necesidades básicas que son, todas las personas necesitamos cubrir necesidades básicas de educación, salud, alimentación. Y después va subiendo hacia arriba hasta las necesidades ya de desarrollo profesional, necesidades de crecimiento espiritual. Hay una pirámide de necesidades que son válidas para cualquier ser humano. Y la expectativa, que es una percepción, porque no se mide, con un indicador tan duro, digamos, tiene que ver un poco con lo que uno anda buscando en el momento histórico y en la oportunidad en que uno, o en el lugar en que uno esté. Pero también tiene que ver con la conducta humana. Y todo eso tiene que satisfacerlo un sistema de calidad. Entonces, por eso que hoy en día se usa lo que se llama la certificación. La ISO 9001, una certificación en la norma ISO 9001, no certifica el producto final. Eso lo hacen otras instituciones. Lo hace el IDIEM, que es Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales de la Universidad de Chile, o lo hace el DICTUC, que es de la Universidad Católica, y así hay organismos que certifican el producto. Entonces le hacen pruebas para ver la resistencia al material, pruebas para verificar la durabilidad de alguna pintura, por ejemplo. Lo que hace la ISO 9001 certifica los procesos del sistema de gestión de calidad. Y el poder certificarlo, obviamente le va a dar un plus a esa compañía. Yo me acuerdo que años atrás, una empresa importante en Chile que fabricaba confites, caramelos y galletas, tenía mucho éxito dentro del ámbito latinoamericano. Exportaba a Perú, Argentina, Colombia. Y alguien por ahí, uno de los gerentes, dijo, ¿por qué no empezamos a exportar a Norteamérica y a Europa? Y empezaron a hacer las averiguaciones, los sondeos de mercado, pero al poco andar se dieron cuenta que si no tenían la norma ISO 9001, esta gente de estos países más avanzados no iba a comprar sus productos. O sea, para un cliente norteamericano o para un cliente europeo, estar certificado en la ISO 9001 es el estándar mínimo que le podría exigir una empresa para comprar su producto. Entonces esa compañía tuvo que entrar previo
Bueno, hoy en día esa empresa la compró una firma internacional que se llama Amcor, antes se llamaba 2 en 1, y está certificada y cumple con todas las normativas, pero después de un proceso de varios años. O sea, la ISO 9001 a veces se transforma en una necesidad comercial. Ahora, la idea es que no solamente se quede en lo comercial, sino que haya realmente un interés genuino del gerente general y de sus trabajadores por llegar a la excelencia. Eso es lo que busca la norma o el desarrollo de un sistema de calidad. Entonces, perdón, aquí lo que tenemos que buscar, ¿cierto?, es que estas necesidades del cliente, que a su vez son cambiantes en el tiempo, tenemos que primero conocer cuáles son esas necesidades, cuáles son esas expectativas y cómo o qué tenemos que hacer con nuestros procesos para que, a pesar de que hayan cambios en la expectativa y necesidad del cliente, el cliente siempre siga cautivado con nuestros productos y servicios. O sea, de alguna manera tenemos que ser lo suficientemente flexibles y adaptar nuestros procesos a lo que el cliente requiere. Pero para eso tenemos que tener una forma de investigar qué es lo que el cliente va necesitando en cada oportunidad. A lo mejor el cliente exporta o quiere exportar a un país donde le exigen un envase especial. No puede mandarlo en una caja común y corriente, sino que esta caja tiene que tener ciertas características en términos de diseño, en términos de tamaño, en términos de los materiales con que se hace la cajita. Bueno, en ese caso, si nosotros somos los proveedores de esos envases, vamos a tener que adaptarnos a las exigencias que les pone ese comprador en Europa, en Asia, donde fuera, y lograr que ese cliente, con esas nuevas necesidades, quede satisfecho. Por eso que la ISO 9001 no es un sistema rígido, es un sistema dinámico. Y cada empresa tiene que ir adaptando dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿cómo aporta la ISO 9001 en la gestión de calidad basada a su vez en la gestión de los procesos? Lo que se usa es el modelo de Deming, que se llama, o modelo de Shewhart, que tiene 4 fases. Una primera fase que es la planificación, una segunda fase que es la ejecución, una tercera fase que es la verificación de los resultados, una cuarta fase que es el ajuste de mis procesos. Está definido en este modelo, que este es el modelo de la ISO 9001, que aquí tengo clientes que solicitan ciertos productos o servicios y luego esta es la empresa que produce y que tiene distintos grandes procesos, procesos relacionados con la dirección de la empresa, procesos relacionados con la gestión de los recursos, procesos relacionados con la producción propiamente tal, y procesos relacionados con la mejora de los procesos. Y nosotros le entregamos al cliente nuestros productos finales y el cliente puede quedar satisfecho o insatisfecho. Entonces, el sistema funciona a través o usando, digamos, el modelo de Deming. ¿Ya? Y tiene que tener, por supuesto, indicadores objetivos, no percepción, sino que algún indicador duro, que ya vamos a ver en unos minutos más, con los cuales yo mido el proceso y verifico si está funcionando como corresponde o no. Esto que está aquí está
todo este sistema está regido por la norma ISO 9001, versión 2015, que es la norma actual. Y hay una serie de cláusulas que tiene la norma que habla de cómo se tienen que constituir y manejar cada una de estas cajitas que están aquí. ¿Ya? La norma nos dice cómo hacer lo que hay que hacer en producción o en el manejo a nivel de la gerencial, sino que da solamente lineamientos y exige algunas cosas, algunas características generales, pero cada empresa define sus procesos de acuerdo a sus características propias. ¿Me están escuchando, no? ¿Aló?